El caso 2 es para ejemplificar que el costeo por actividades no necesariamente es solo a productos, también es a servicios. Aquí tenemos un servicio, ahora el banco no vende ningún bien en particular, lo que hace es prestar un servicio. Entonces, en este caso, vamos a aplicarle el costeo ABC o costeo por actividades. Dice que el banco de Metrópoli operó durante años bajo la suposición de que era bajo la suposición de que era posible incrementar la rentabilidad aumentando el número de unidades monetarias. Históricamente, sus esfuerzos estuvieron dirigidos a incrementar el total de unidades monetarias de venta y el total de unidades monetarias del caso de cuenta corriente. Sin embargo, en los últimos años sus utilidades se han visto disminuidas y el aumento de la competencia, sobre todo por parte de instituciones financieras y de crédito, fue el origen de las dificultades. Cuando los ejecutivos más importantes analizaron los problemas del banco, les resultó evidente que no tenían idea de lo que costaban sus productos. Luego de reflexionarlo, se dieron cuenta de que con frecuencia habían decidido ofrecer un nuevo producto que prometía incrementar los balances en unidades monetarias sin considerar lo que costaría proporcionarlo. Tras discutir un poco, el banco decidió contratar a un consultor que determinara el costo de tres productos: cuenta corriente, préstamos personales y tarjetas de crédito. Este consultor identificó las siguientes actividades, costos y bases de actividad, datos anuales: servicio de cajero automático, procesamiento de computadora, emisión de estados de cuenta, reclamaciones. Este, Esas son las cuatro actividades que determinó. Después se identificó, ¿verdad?, cuánto es el costo de cada actividad. 100.000 colones el servicio de cajeros, 1.000.000 de colones el procesamiento de la computadora, la emisión de estados de cuenta 880.000 y los reclamos 760.000. La base de la actividad es el número de actividades, de transacciones, perdón, en el caso del cajero automático. En el procesamiento de computadora es el número de transacciones también. Pero bueno, son dos tipos de transacciones diferentes, ¿verdad? Las primeras son de cajero y las segundas son de computadora. La emisión de estados de cuenta es el número de estados de cuenta que se han emitido y las reclamaciones son los minutos de teléfono. Las bases de la actividad, bueno, en el caso de las transacciones del cajero automático fueron 200.000, de las transacciones de computadora son 2.500.000, de la emisión de estados de cuenta son 550.000 y los del teléfono son 600.000 minutos. La siguiente información anual sobre los tres productos está disponible. Bueno, ahí tenemos las unidades del producto, las transacciones de cajero automático, las transacciones en computadora, el número de estados de cuenta, los minutos de teléfono y los tres productos, ¿verdad? La cuenta corriente, los préstamos personales y la tarjeta dorada. Vamos a bajar un poquitito. Influido por la información acerca de los costos, el presidente del banco, Romeo Dichoso, quiere saber si la decisión de modificar el producto de cuenta corriente del banco tomada 2 años atrás fue razonable. En aquel momento se eliminó el cobro del servicio para las cuentas con un saldo anual promedio de 1.000 colones. De acuerdo con el aumento de las unidades monetarias en las cuentas de cheques, el señor Dichoso quedó complacido con el nuevo producto y el producto denominado cuenta corriente se describe de la siguiente manera. Las cuentas corrientes con un saldo superior a 500 generan intereses del 2% anual. Se hace un cobro por servicio de 5 colones mensuales en aquellas cuentas con un saldo inferior a 1.000 colones. El banco gana 4% sobre los depósitos en cuenta corriente. 50% de las cuentas tienen menos de 500 colones y promediaron un saldo de 400 cada una. 10% de las cuentas tienen entre 500 y 1.000 y promedian 750 colones cada una. 25% de las cuentas tienen un saldo de 1.000 colones y 2.767 con un saldo de promedio de 2.000 colones.
El resto de las cuentas tiene saldo superior a 2.767, perdón. El promedio de estas cuentas es de 5.000 colones. La investigación señala que la categoría de 2.000 colones fue por mucho la que más contribuyó a incrementar el volumen de unidades monetarias cuando el producto de cuenta corriente se modificó 2 años atrás. Dice que como primer elemento calculemos las tasas de cada actividad. Entonces, nos vamos a ir acá. Yo tengo 4 actividades. La primera actividad, este, sería el servicio de cajero automático. El cajero automático tenía un costo de 100.000 colones y se distribuye entre el número de transacciones, 200.000 transacciones. Entonces, el costo por cada transacción es de 0.50. Voy a poner aquí nada más el formato de número. Esta parte siempre se los pongo porque a veces le pongo un cero más o algo así. Entonces ahí para no confundirme. Bueno, entonces tomamos los 100.000 y los dividimos entre los 200.000. La segunda actividad es el procesamiento de computadora, que corresponde a 1.000.000 de colones dividido entre el número de transacciones, 2.500.000. Aquí la tasa por transacción sería de 0.40. Tercera actividad, la emisión de estados de cuenta, la cual se distribuye por el número de estados de cuenta. La emisión de estados de cuenta costó 880.000 y se registraron 550.000 estados de cuenta. Finalmente tenemos las reclamaciones que se distribuyen por los minutos de teléfono. Las reclamaciones son 360.000 y los minutos de teléfono 600.000. 360.000 entre 600.000, 0.60 por minuto de teléfono. Muy bien, este sería entonces el paso número 1, que es determinar, como les pusieron acá, las tasas de cada actividad. Y creo que ya lo tenemos bastante visto de otros ejercicios. No sé si tienen duda. Vean que aquí no tenemos que calcular el costeo tradicional, ¿verdad? Este únicamente estamos calculando el costeo por actividades. Entonces, ¿alguna consulta? Profesor, solo una, pero ¿cómo? Es que me pregunto que cuando leyó el ejercicio, pero ¿cómo identificó que era por costeo por actividades? Por la pregunta. Por la pregunta, pero también es que aquí en la, estaba por acá. Eh, bueno, también por los datos que nos dan, ¿verdad? Que logramos identificar las actividades, pero en segundito, pero a ver. Ujú. Sí, es por los datos, sí, sí, ya lo entendí el punto. Sí, no hay una parte, ¿cómo se llama? Directa que nos diga si es por actividades. Bueno, siempre que nosotros identificamos las partes del proceso, va a ser por actividades. En este caso nos están describiendo
¿verdad? Los componentes de cada producto. Eso sería por actividades. Si lo viéramos tradicional, yo tendría una única base para la asignación del costo, que sería en este caso el volumen de unidades monetarias de cada producto. Si yo lo hubiera hecho por el volumen de unidades monetarias únicamente, entonces ahí estaríamos por un costeo tradicional. Y entonces podríamos identificar que es por actividades porque si puedes distinguir las partes del proceso y por la estructura misma de los datos que nos están dando. Ok, profe, gracias. Con gusto, ¿sí? Ok. Entonces, bueno, no sé si hay más. ¿No? Ok, vamos al 2. Ay, vamos a tomarnos un poquito de agua. Este dice que utilice las tasas calculadas en el punto anterior para calcular el costo de cada producto. Entonces, bueno, ahora sí, aquí va a estar cómo monto esa tabla. Bueno, voy a ponerlas. Voy a poner aquí sencillito. Ya sé aquí. Entonces, yo tengo tres productos que sería la cuenta corriente, los préstamos y la tarjeta ahora. Entonces, en el caso del servicio de cajero automático, serían, lo dice el cajero automático, aquí está. El cajero automático únicamente está relacionado con la cuenta corriente y con la tarjeta dorada. Entonces, en el caso de la cuenta corriente son 180.000 transacciones por 0.5. En los préstamos no hay ninguno. Y llegamos a la tarjeta que tiene 20.000 transacciones a 0.50. Y repetimos con los demás. En el caso de la computadora, bueno, ese sí tiene en todos. Eran 2.500 de hecho. Entonces son 2.000 en la cuenta corriente. 2.000 por 0.40. 2.000, 2 millones. En los préstamos son 0.40 por 200.000. Y en la tarjeta 0.40 por 300.000. Chiquito, ok. Después tenemos la emisión de cuentas, de estado de cuenta, perdón, que igual sería la cantidad por el unitario, 150.000, en el caso de las cuentas corrientes por 1.60. ¿Ah? En el caso de los préstamos, 1.60 por 50.000. Y en el último, 1.60 por 150.000. En el caso de las reclamaciones, 0.60 por minuto. Entonces serían cuentas corrientes, 350.000 minutos por 0.60. Los préstamos, 90.000 minutos por 0.60. Y finalmente, las tarjetas, 0.60 por 160.000 minutos. Como habíamos visto hace un rato, a nivel de comprobación, el total en este caso horizontal, el horizontal debería ser igual a lo que yo había gastado. ¿Verdad? Entonces yo gasté 100.000 según esto de servicio de cajero automático y efectivamente tengo 100.000. Gasté 1.000.000 en procesamiento de computadora y efectivamente tengo 1.000.000. Gasté 880.000 en emisión de estados de cuenta y efectivamente 880.000 en emisión de estados de cuenta. Y en reclamaciones 760.000 y efectivamente son 360.000.
Con eso tendríamos, bueno, y el punto aquí era cuánto era lo que costaba cada producto, ¿verdad? Entonces, las cuentas corrientes tienen un costo de 1.660.000. En el caso de los préstamos, tendríamos 214.000. Y en el caso de las tarjetas doradas, 466.000. Y la pregunta era, bueno, el costo de cada producto. Bueno, entonces, y yo puedo calcular este sería, si un costo total sería este de acá. Tendríamos las unidades de cada uno de ellos, que son 30.000, 5.000 y 10.000. Puedo tener un costo unitario de cada uno de ellos, ¿verdad? Que simplemente es el costo total entre las unidades. Les voy a ponerle por aquí la rayita del subtotal. Aquí también hay una rayita del subtotal. Y aquí hay un costo de cada producto. El producto más costoso serían las cuentas corrientes que cuestan 55.33. El segundo son las tarjetas y los préstamos son los más baratos. ¿Alguna consulta con este segundo cálculo? No. Profe, una Sí, consulta. ¿Cómo fue sí. que sacó esos 90 de la primera fila de servicios de cajero automático? Sí, claro. Vamos a irnos acá. Y esos 90 serían perdón, los 30.000. Ya lo tapé de todo. Son los 180.000. Y aquí no puedo. Los 180.000 de transacciones de cajero automático por 0.50. Y en el caso de las tarjetas, 20.000 por 0.50. Por eso solo ellos dos tienen, porque vea que los préstamos de hecho no tenían de este consumo. Son esos dos. Los 180.000 por 0.5. Sí, ya vi, es que yo tenía 250.000 y eran 200. Ok, Gracias, profe. está bien, no con todo gusto. ¿Y alguien más? Bien, vean que yo les decía que el costeo por actividades, uno puede desmenuzarlo un poco más. Mira, cuando yo llego al producto, inclusive puedo desmenuzarlo un poco más y vean que aquí, precisamente, a partir de haber desglosado los productos de la empresa, ahora nos quieren llevar a evaluar únicamente un producto, la cuenta corriente, y es el que tenía eh, ¿cómo se llama? Más unidades. Entonces, quieren ver si es rentable. Dice que evalúen el producto cuenta corriente, la rentabilidad promedio anual por cuenta de cada una de las categorías, si son rentables las cuentas y qué recomendaciones haría para incrementar la rentabilidad del producto cuenta corriente. Entonces, hay que entender que la cuenta corriente se maneja por tres grupos, ¿verdad? Vamos a ver. Aquí están. Bueno, sí, sí. Dice que el 50% son cuentas que tienen menos de 500 colones. Entonces, el 50%, vamos a poner estos tal vez con porcentajes, tiene menos de 500. Ujú. Bien, está el real más bien. Menos de 500. El segundo grupo, que es un 10%, son cuentas que están entre 500 y 1.000 colones.
Y el siguiente 25 son cuentas que están entre 1000 y 2767. Y finalmente, el resto, que bueno, vamos a ver, el resto sería 15%. Y el 15% son cuentas superiores a 2767. Ese signo no lo puedo sacar. Ahí está. Entonces, estos son los 4 segmentos en los que se distribuye la cuenta corriente. Ahora, yo voy a tomar el saldo promedio de cada cuenta. Dice que las de menos de 500 hay en promedio ahorrado 400 colones. El otro 10% que eran las de entre 1000 y, perdón, entre 500 y 1000 hay 750 colones. En el grupo que está entre 1000 y 2767 tienen ahorrado 2000 colones en promedio. Y en las que son de más de 2767 son 5000 colones. Y estamos hasta ahí. Eso lo he ordenado los datos, ¿verdad? No, no he calculado nada. La primera pregunta que me hacían es determinar la rentabilidad. Para determinar la rentabilidad, perdón, para determinar la rentabilidad, ocupo saber cuál es la utilidad que tiene ese producto. ¿Y cómo es la utilidad? Bueno, tengo que determinar dos elementos. Uno, los ingresos asociados y los gastos. Nos dice que las cuentas corrientes con saldo superior a 500 generan un 2% de interés. Bueno, eso sería a nivel más bien de nuestro gasto. Entonces, bueno, voy a poner tal vez por aquí de una vez los gastos, para irlo colocando de una vez. Los gastos, entonces tenemos, ¿cómo podríamos llamarlo? Bueno, el pago de intereses. Yo les voy a pagar al saldo que hay en la cuenta un 2% de interés anual. Ah, bueno, esos son los mayores de 500. Bueno, vamos a calcularlo aquí, ya borro ese. Entonces, yo en promedio les pago 15 colones a estas cuentas, 40 colones y 100 colones. Dice que se hace un cobro por servicio de 5 colones mensuales en aquellas cuentas con un saldo inferior a 1000 colones. Entonces, las que tienen saldo inferior a 1000 son estas dos. En esas yo hago un cobro de 5 colones. Digamos un cobro por saldo, no sé, llamémoslo saldo mínimo. Y son 5 colones por mes, entonces 5 por 12. ¿Qué otro dato tenemos? El banco gana un 4% de depósitos en cuentas corrientes. Entonces, el 4% es el interés que se gana. Profe, Intereses esos ganados. dos, esos 260, ¿cómo fue que lo sacó? El El- del cobro por saldo mínimo. son los 5 colones mensuales por 12. Ah, ok, Lo- sí, lo- por 12 meses. correcto. Sí, porque vea que el uno era un 2% anual, entonces para que todo me quede en anual. Si no, ¿verdad? También podría haberlo hecho del acta forma, pero bueno, ya lo hice aquí todo anual. Este tendría que dividirlo entre 12 si lo quiero tener todo mensual, pero lo estoy dejando de momento todo anual más bien. Entonces, sí, 5 colones mensuales por 12 meses. Bien.
Y empezando por acá, los intereses ganados son el 4% de los depósitos. Entonces, el 4% del saldo es lo que la empresa se está ganando, el banco en este caso. Se está ganando 16 colones, 30, 80 y 200. Bueno, por aquí yo tengo los ingresos, que serían estos dos. Tal vez pongamos por aquí que esto es el ingreso. A nivel de gastos, entonces ya vi que estaría el pago, este, que le hacemos, el pago de intereses y ¿qué más se hace por ahí? Ujú. Creo que ya no tenemos más. Bueno, sí hay uno más, ¿verdad? Que es el costo los costos operativos. El costo operativo de una cuenta corriente que es de 55,33. ¿Qué incluía eso? El uso del cajero automático, el procesamiento de la computadora, la emisión de los estados de cuenta, los reclamos. Voy a sumar los pagos de intereses y el costo operativo. Esto más que un proceso, ¿verdad? Bueno, es como más de lógica, esta tablita que estoy haciendo, porque vean que, bueno, esto es porque nos dieron estas características, pero perfectamente podría haber sido otro tipo de producto con otra estructura. Y aquí lo importante es que lo que yo tengo que hacer, ¿verdad? Que lo que tienen que llevarse es segregar el producto, identificar sus ingresos y sus gastos, y entonces la utilidad que yo tengo, que ya lo sabemos, es el ingreso menos el gasto. Vean qué interesante. El tercer grupo, que es de 1000 a 2767, no es rentable. Entonces, las preguntas que teníamos por aquí es, calcule la rentabilidad promedio anual. Ah, bueno, sí había que pasar la anual. Por cuentas de cada una de las estrategias descritas. Ok, ya lo tenemos acá. ¿Son rentables todas las cuentas? No, ¿verdad? Esta no, ¿verdad? La segunda pregunta, esta no es rentable. ¿Qué recomendaciones haría para incrementar la rentabilidad de la cuenta corriente? Eh, ¿Qué opinan? ¿Qué podríamos hacer ahí para mejorar la rentabilidad de la cuenta corriente? No se les ocurre nada. Una opción es determinar, vean que aquí una variable, la variable de la que depende todo esto, ¿cuál es? El saldo promedio. Si yo varío un poco el saldo promedio, él va perdiendo, ¿cómo se llama? Esa pérdida. El saldo promedio actualmente es de 2000, porque el rango es de 1000 a 2767. Si yo determino el óptimo de ese saldo promedio, yo podría disminuir esa pérdida. Esa es una opción. La otra con la que puedo jugar es con la parte del interés ganado. Vean que a todos los segmentos, sin importar cuánto de lo que tengan en la cuenta, se le paga la misma tasa. De hecho, los bancos lo manejan por rangos, ¿verdad? Hasta cierto monto que tiene con nosotros le reconocemos esta tasa. Más de esto es esto. Y ahí va. Entonces, otra estrategia sería perfectamente disminuir la tasa de interés pagado. Eh, Perdón, este es el del ingreso, es más bien acá, la tasa del interés pagado del 2%. Sí, igual todos lo tienen igual, solamente a las cuentas corrientes no se les hace ese pago. Y el gasto operativo, pues ya vimos que ese es el gasto operativo en la cuenta. Entonces solo hay dos opciones, bueno, básicamente, ¿verdad? Dos opciones.
Una es que los saldos promedios sean mayores o la otra es que el pago de los intereses se disminuya. ¿Y cómo podríamos analizar esto? Básicamente es con una igualdad de la ecuación, ¿verdad? Que si yo digo que le voy a reconocer como ingreso un 4% de X, que X sería, ¿cómo se llama? El saldo promedio de la cuenta, y lo igualo al gasto, que el gasto, esto era un 2% de X más 55.30. Esto nada más lo estoy haciendo aquí de manera de comprobación, ¿verdad? Esto no es necesario, ¿verdad? Nada más para que lo tengamos por ahí. Si yo igualo los ingresos a los gastos, yo sabría cuánto es el óptimo que debería tener el saldo promedio de la cuenta. Si yo hago esto, digamos, voy a tener 4% menos 2% de X. 4% de X menos 2% de X es igual a 55.33. Y esto me da 2% de X es igual a 55.33. Y finalmente X es igual a 55.33 dividido entre 2%. 55.33 entre 2% es 2767.67. Y en este monto exacto, 2766.67, yo no tengo pérdida. Es como el punto de equilibrio, y lo vamos a ver en la próxima clase. Entonces, este, ¿verdad? Una recomendación que ya aquí estamos comprobando numéricamente es que el saldo promedio mínimo sea 2.700, sí, 2.767. El otro, pero bueno, bueno, vamos a ver, el otro sería rebajar este 2%, ¿verdad? Que es lo que se les paga, que tal vez se les pague menos. Lo que pasa es que eso, y ahí hay que tener un poco de cuidado, ¿verdad? En el sentido de que ellos tienen acumulado más dinero que los de 750. Entonces yo tendría que bajar en forma generalizada el pago de interés. ¿Verdad? O hacer una reestructuración completa. Y es una decisión compleja, ¿verdad? Porque ahí habrá que molestar al cliente a final de cuentas. Pero efectivamente, si yo disminuyo aquí el porcentaje, por ejemplo, en 1, ya paso a ganancia. Si yo aumento aquí la cantidad a 2.800, por ejemplo, bueno, 2.800, ya tengo ganancia. Es el producto menos rentable, pero sí se puede salvar de acuerdo a la estrategia que desarrollemos, ¿verdad? Sí se podría. Bueno, no sé si tienen alguna consulta con este ejercicio.